hasta para la comida de la noche, cuando llega la cena no hay que orar, hermanos, todos a comer de una vez. Vamos a abrir. ¿Quién se imagina dónde vamos a estudiar hoy? ¿Judas Iscariote? No. Vamos a abrir el libro, la epístola de Judas, San Judas, apóstol. Como cosa curiosa, antes de entrar en la enseñanza, quiero que ustedes, los que tienen teléfono, ¿verdad?, pongan en Google, ¿verdad? Pongan en Google el libro en español, el libro de San Judas, y díganme, vayan buscándolo y cuando lo encuentren me dicen las opciones que les dan, qué es lo que le dice el Google de este libro de San Judas. Cuando lo tengan listo me avisan. Yo sigo con la enseñanza. Les digo esto porque no quiere decir que sea malo usar la tecnología moderna para saber y aprender de las cosas de Dios. Pero todo lo que usted va a buscar en el internet o en libros, folletos, otras enseñanzas, acuérdese que tiene que estar muy seguro de que todo caiga en la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Porque hemos venido leyendo que vendrán falsos maestros, ¿verdad? Falsos profetas, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? No, but in Spanish? No, I want in Spanish. Están perdidos con la tecnología, no puedo creerlo. Tantos jóvenes aquí y no lo pueden encontrar. ¿Nadie lo tiene? Ok. Si lo encuentran, léalo, hermana Estrella, hermana Joan, léanlo léalo para usted misma. Pero una definición corta que tenga ahí, que diga algo de ese libro. Cuando lo lea, lo entienda, me levanta la mano el que lo tiene leído y lo entiende, y me levanta la mano y me dice qué es lo que dice ahí de ese libro directamente. Amén. You finish? No. No. ¿Qué dice Google del libro de Judas? No ningún versículo, no el capítulo, sino que en referencia Jeffrey. Escuchen todos bien porque les voy a hacer preguntas de lo que él va a decir. Un segundito. Can you please help them out? Dice una pregunta, ¿qué nos dice el libro de Judas? La epístola universal de San Judas, apóstol, describe las fuerzas de la apostasía que estaban actuando en la iglesia primitiva. Al estudiar esta epístola puedes aprender la forma de discernir a quienes procuran desviar de la fe a los discípulos de Jesucristo. Amén, gracias. Esa no está muy lejos de la verdad. O sea, lo que dice es cierto, ¿verdad? No, what did you use Google or you use other? Google. What site was that one? A Christian one? Church of Jesus Christ. Okay. Yes. Quiero que entendamos algo, hermanos, que la tecnología en general el enemigo la va a tomar para transformar nuestra manera de pensar. O sea, usted va a leer cosas que suenan bonitas, que parecen bonito y que parecen bien, pero van a ser engaños. Lo único que tiene la verdad es la Biblia. Entonces, cuando usted lee algo en la tecnología moderna, váyase a la palabra de Dios y verifíquelo. Asegúrese que la Biblia está escrito como están diciendo ellos. Amén. No le voy a, como no lo encontraron, no les voy a desarrollar esa parte. Les voy a pedir que en la casa, con tiempo, busquen, y no quiero que me busquen la Biblia, el capítulo del libro de Judas. Lo quiero que pregunten qué significa, de qué habla el libro, como hizo Jeffrey, ¿verdad? Pongan una pregunta a ustedes y lo leen en su casa, y después me mandan las preguntas de lo que van a encontrar, porque van a encontrar muchas cosas que no son de Dios, se los puedo asegurar.
Ok, vamos ahora a entrar a leer. Primeramente vamos a leer la epístola de Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída,
y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como les mencionaba anteriormente, este apóstol era hermano de sangre de Jesús, digamos medio hermano porque era hijo de María, no hijo de José, ¿verdad? Eso está, si ustedes buscan, creo que están, le voy a dar los versículos para que, bueno, no sé si los doy ahora o mejor los leo después. Mejor lo leemos después, hermanos. Cuando uno lee del versículo número 1, donde dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no dice hijo de Jesús? Hermano de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en un principio no creyeron en Jesucristo y reconocieron a este tiempo de que no merecían tratar de usar el nombre de Cristo para ser escuchados, para apoyarse en el nombre de Cristo. Porque ellos no creyeron en Él en un principio. Inclusive Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra, ni en su familia, lo dijo. ¿Por qué? Porque la gente de la propia familia de Él no creían en Él. No estaban muy seguros de Él. Pero a este punto de la vida de Judas ya había sido transformado, ya había sido tocado por el Espíritu Santo de Dios, y él sabía que no era necesario tomar a Jesús como una muleta, como un bastón, porque hay gente que hace eso en las iglesias. Dicen que son cristianos, pero al decir eso nada más lo están haciendo para usar el nombre de Cristo como una muleta, para apoyarse en eso nada más. Por eso la palabra dice que en los últimos tiempos habrán, no sé cuántas mujeres, como 10 o 8, no me acuerdo, por cada hombre, y que las mujeres dice que en la calle tomarán al primer hombre que pasa a su lado y le dirán: ven, cásate conmigo, dame tu nombre, yo me daré de comer y yo me haré vestir yo misma. O sea, eso es espiritual. Eso es el cristiano de hoy día, en general, que quiere tomar el nombre de Cristo para llamarse cristiano, como su apellido, pero quiere comer y vestirse como le da la gana. ¿Están entendiendo? Porque lo que debemos de comer es la palabra de Dios que está escrita. Vestirnos con las vestiduras blancas. Pero hoy día el cristianismo se ha convertido en un culto. Un culto es donde la persona hace lo que le parece y satisface sus deseos personales en su ego y piensa que está siguiendo a Dios. O sea, puede ser que la persona se engañe a sí misma inclusive. Puede ser que ellos piensen que estén bien, pero están mal. Y a nosotros nos toca pelear por el Evangelio. Lo leímos anteriormente y lo estamos leyendo ahora. El mensaje es el mismo, hermanos. Cuando Juan habla de Jacobo, dice: le estoy escribiendo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Hay versiones en Google que me imagino que tienen que tener una influencia musulmana a como describen este libro. Dicen que este es el único libro donde se habla del Dios supremo nada más. No se habla de Cristo, se habla de Dios nada más, que solamente es el que vale. Así lo dicen. Y lo que me da a mí más luz de que esto está siendo tomado por el enemigo es que si usted pone, por ejemplo usted pone, cuando está haciendo self-correct, ¿verdad? Que usted ponga God, se la pone con minúscula. Ni en eso quieren reconocer que hay un Dios. O sea, ¿por qué? Usted pone un apellido de una persona y lo pone con mayúscula, pero usted pone God y se lo pone con minúscula. Hay que devolverse y corregirlo. Ya después de mucho rato de que usted lo ha corregido, pues automáticamente la tecnología hace que lo pongan con mayúscula. Pero no es el primer movimiento de la tecnología. ¿Me entienden, hermanos? Estamos siendo influenciados sin darnos ni cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado para no ser engañados
porque la palabra está diciendo que vendrán muchos falsos maestros. Entonces, todos los que están enseñando hoy día, hay muchos que son falsos, no algunos, dice que muchos, amén. Y dice que vendrán de la iglesia, hermanos, se han infiltrado en la iglesia. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esta es la introducción del saludo, ¿verdad? Un saludo que así debe ser como usted y yo nos saludamos. Con misericordia, en paz y amor. Y aún más dice, sean multiplicados. No es suficiente que venga un poquito, no, tiene que ser multiplicado. Porque estamos tan necesitados nosotros mismos de ser sanados que necesitamos mucha misericordia, necesitamos mucha paz y mucho amor. Amén. El número 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Había en estos tiempos, como leímos en Timoteo, personas infiltradas, ¿verdad?, que se hacían aparentar como cristianos y al final terminaban traicionando la creencia de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón. Porque a mí no me importa lo que usted diga, hermano. Usted puede decir lo que usted quiera así con su boca. Yo lo que quiero ver sus acciones. Las cosas que usted hace son las que yo creo. Porque cualquiera dice lo que le da la gana. Perdone que hable de esta manera, pero es que estoy cansado, hermano, de la hipocresía que existe. O sea, actuemos como hijos de Dios. Y guardemos las palabras. Bien dice la palabra de Dios que sabio se calla su boca. Mejor no hablemos, actuemos. Amén. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto no quiere decir que Dios escogió a esas personas para condenación. Dios tiene omnipotencia, omnisciencia. Por eso Él sabe los que se van a condenar. Y se les considera como destinados a eso porque ya en Dios todo está hecho. O sea, Dios no vive en el tiempo nuestro, hermanos. Dios sabe muy bien quién va a ser salvo y quién se va a ir al infierno. Él lo sabe muy bien ya. Pero tiene que dejar el proceso de la vida seguir. Porque si no, los que se iban a ir al infierno mañana, y Dios acabó el mundo hoy, y van al juicio final, y Dios se presenta ellos ante Dios y les dice a Dios, usted va a ir al infierno porque usted sí va a ir al infierno, ya yo sé lo que usted iba a hacer. La persona que es mala le va a decir a Dios, bueno, usted me dice que sabía, pero yo no sabía, usted no me dio la oportunidad de probar que yo me iba a salvar. Y la palabra dice que usted es justo. Eso no es justo que me condene sin haber terminado mis malos actos. Entonces Dios abriría la puerta para que le reclamáramos. ¿Me entiende? Entonces Él no permite que quede nada sin ser completamente cumplido. Entonces todo se va a cumplir primero. Cuando se cumpla todo, no va a haber nadie con excusa. Nadie va a poder decir, yo no hice esto, yo no hice lo otro. No, usted vivió su vida y usted hizo lo que usted hizo. Y ya Dios sabía lo que usted iba a hacer y por eso estaba destinado, porque ya Dios sabía lo que usted iba a hacer. Amén. No porque Él escogió mandar al infierno a algunos y a otros al cielo. Amén. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, hermanos, de los tiempos antiguos y la iglesia de hoy día es exactamente lo mismo. El hecho de que un pastor o un apóstol como Judas hablara al pueblo, a sus hermanos en Cristo, con amor, y que ellos actuaran mal, y él siguiera
tratándolos con amor, de igual forma. No quiere decir en ningún aspecto de que Judas, Juan, Pedro o Pablo o ningún siervo de Dios esté aceptando la mala conducta de los demás. Pero nosotros como seres humanos queremos ver la corrección, y si no la vemos no estamos contentos. Déjeme decirle, la corrección viene de Dios. Ustedes leyeron en Timoteo, Juan dijo, primero, que aquel hombre que lo traicionó, ¿verdad?, que pague de acuerdo, que Dios le pague de acuerdo a sus acciones, dijo, ¿verdad? Lo leyeron conmigo, ¿verdad? Pero luego hubo muchos que le siguieron a él, a ese líder. Y Pablo no dijo lo mismo, dijo que Dios tenga misericordia de ellos, porque el culpable es el líder. La persona que engaña es el culpable. Los demás tienen culpa, pero si Dios tiene misericordia, lo va a sacar de donde están. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no quiere decir, hermanos, de que porque una persona esté equívoca y yo no la corrija, que yo estoy apoyando a esa persona. ¿Me están entendiendo? Porque yo no soy Dios. Yo podría equivocarme y corregir a esa persona antes de tiempo. Y si esa persona no es una persona de condenación, entonces puede ser que yo sea la persona de condenación por estar juzgando. Yo tengo que esperar en Dios. No podemos, por la enseñanza que nos da Dios, no podemos adelantar ni atrasar el juicio del Señor. Aún más, a nosotros nos toca es pedir misericordia, porque tenemos que amar a nuestros enemigos inclusive. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando una persona me hace daño a mí, aunque yo me enoje, yo le pido a Dios que tenga misericordia a esas personas, porque yo espero que si yo me equivoco algún día y no me doy cuenta, que alguien pida a Dios por mí. Y usted tiene que pedir por los demás lo que espera que los demás pidan por usted. Amén. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano, hermanos, pero mejor queden callados. Porque algunos hombres han entrado, ya lo leí esto, ¿verdad? Vamos al 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo no sé si ustedes creen en la palabra de Dios o no, pero todo esto es cierto, hermanos. Todo esto es cierto. Hay un lugar de oscuridad y ahí están todos esos ángeles esperando el juicio final. Al final, Dios va a ser el que los va a juzgar. Vean que tanto es el cuidado que hay que tener, de que dice que no hay que proferir maldición contra ellos. Tal vez uno se sienta, yo soy un cristiano, yo soy hijo de Dios, yo puedo ver a los demonios y maldecirlos, pero no, la Biblia no lo permite. ¿Me permite? ¿Qué? Reprenderlos. En el nombre de Cristo inclusive, ni siquiera en mi nombre, en el nombre de Cristo, reprenderlos. Pero si la Biblia me enseña que no tengo derecho ni siquiera a reprender a maldecir a los demonios, que me hace pensar a mí que yo puedo discernir entre los hermanos a cuál corrijo y a cuál no corrijo. Aunque usted puede sacarme versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero si usted lee los versículos, el texto y el contexto, se va a dar cuenta que siempre saca el amor a relucir. Siempre. No puede haber una corrección de parte de Dios si no es con amor. La pregunta está, ¿cuándo aplicamos el amor? Después de que hemos aplicado nuestra carne y hemos hecho daño, o antes. Porque si lo hacemos antes, si amamos antes, sí hay resultado en la exhortación. Pero si actuamos en la carne, no hay resultado en la exhortación, hermanos. Amén. Amén. Hay una, ¿cómo se dice? Una alegoría que les he contado a ustedes muchas veces y le he contado también a la hermana Joan, y la hermana Joan no está de acuerdo.
Siempre me dice que ella no está de acuerdo con esa alegoría. Y me dice sus razones. Se las voy a decir a ustedes porque ustedes piensan lo mismo. Ella me dice, le explico que la gallina que anda por ahí bien bonita con su plumaje, y un día se queda viéndola al tipo y le dice, bueno, esta gallina yo que lo voy a agarrar y le voy a arrancar todas sus plumas. Y la agarra. Y le arranca todas las plumas. Y la vuelve, está riendo. Se lo hizo, hermano, está riéndose. No, está. Y después ese coge la gallina ya sin ninguna pluma y la tira a verla. Y se ve bien fea esa gallina. Y se queda viéndola y dice, uy, no, qué gallina, pobrecita lo que le hice. No debió haberle quitado sus plumas. Uy, pero qué pena, qué lástima que me da. Me arrepiento de lo que le dije a la gallina. Perdóname, Señor, no he hecho eso. Eso fue un abuso. Él puede decir 1000 palabras. Puede decir 1000 perdones. Esa gallina no va a recibir plumas de vuelta. Va a quedar tirada fea y desnuda, aunque yo me arrepienta de haberla desnudado. Hay veces que hacemos daño a las personas y las desplumamos. Después nos queremos arrepentir y pedir perdón 1000 veces si queremos. Eso no va a hacer que esa gallina horrible que quedó vuelva a echar plumas de nuevo. Es una comparación para que pensemos en nuestras acciones, porque no todo el tiempo nos vamos a salir con la nuestra. Va a haber ocasiones en que no va a haber vuelta atrás. La hermana Joan me dice, pero es que yo no entiendo eso, porque hay que perdonar, ¿verdad? ¿Por qué la gallina no perdona? Ella no me dice eso lo puse yo. Ella me dice, hay que perdonar. Claro, hay que perdonar. Es fácil decirlo cuando usted le ha arrancado las plumas a la gallina, pero es muy difícil cuando usted ha sido la gallina, que la han dejado toda desnuda. Y esa desnudez es una desnudez emocional, interna en el corazón, que deja heridas. Y aunque la persona se arrepienta que le hizo a uno, y aunque usted le perdone a esa persona, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Usted hace algo bueno, hay consecuencias buenas. Si hace algo malo, hay consecuencias malas. Amén. Dale ejemplo con aquí en el número 9. ¿Leímos el 8? No, ¿verdad? No, nos quedamos en el 7. Ok, gracias, hermanos. Dice, así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta parte es muy importante para establecer algo. Establecer de que los vicios en contra de la naturaleza que dice aquí, está hablando directamente de los homosexuales y de las lesbianas, que se van en contra de naturaleza. Cuando usted ahora está viendo iglesias, ¿verdad?, de los homosexuales, cristianas, y tienen sus pastores, sus pastoras cristianas, y la sociedad feliz con eso. A ellos les encanta esto, porque ¿cómo les va a gustar si son del diablo, hermanos? Y el mundo está condenado. ¿Alguno de ustedes ha llevado a sus niños a ver la última película de Barbie? ¿O los ha dejado ir al cine a ver la película de Barbie? No los dejen ir, porque Barbie es un transvestite. Ahora cogieron hasta los cartoons para meter las ideologías de los homosexuales. Entonces, no permitan, cuando usted va a ir a dejar a los niños ir al cine, primero usted edúquese de la película que van a ir a ver. Si es posible, usted véala primero para que no los envíe a ellos a algo que es del diablo completamente. Amén. Entonces, estamos claros, ¿verdad?, que cuando dice que practicar cosas contra la naturaleza, está hablando de los homosexuales y de las lesbianas. Amén. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Un día me van a sacar a mí y mi esposa de aquí por decir estas cosas, ¿verdad? Todavía no, pero
Acuérdense de mí, hermanos. Ese día es posible que ustedes tengan la oportunidad de proclamar a Cristo con la verdad, o dejarse por el temor seducir por el mundo. Amén. Así que no se les olvide que esta lección ha sido enseñada. No solamente está en Sodoma y Gomorra en Génesis, sino que está también en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Amén. No obstante, de la misma manera, también como soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ve esta combinación, hermano. Primero, soñadores. ¿Qué es un soñador para ustedes? Dígame. ¿Qué es eso? Sí. Alguien que ha hecho en su mente, en su concepto, un mundo alterno al real. Entonces viven como que estuvieran soñando. Y nadie puede vivir en sueños, ¿verdad que no? Hay que vivir en la realidad. Amén. Ahora, dice que son personas que no viven en la realidad, mancillan la carne. ¿Qué significa eso, mancillar la carne? Nadie sabe. ¿Qué es mancillar? Si no saben, búsquenlo, porque yo quiero que me enseñen ustedes a mí entonces. Búsquenlo en sus Google si tienen que buscar Google. Dice, rechazan la autoridad. Sigan buscando, no piensan que no. Sigan buscando. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. La primera señal de rebeldía es rechazar la autoridad puesta por Dios. Donde sea que usted esté, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en la familia, la persona que está con la autoridad dada por Dios, esa es la que hay que respetar. Si usted no lo hace y se va en contra de la autoridad, está actuando como estas personas aquí. Es muy importante saber detectar la rebeldía, porque déjeme decirle algo. Si usted no es un buen discípulo, cuando Dios lo quiera usar a usted, todos sus discípulos van a ser exactamente como usted fue cuando fue discípulo. Van a ser todos rebeldes. Usted las va a pagar todas juntas después. Porque si usted no es un buen discípulo, no va a poder ser un buen líder, jamás. Para poder ser un buen líder hay que ser un buen discípulo. Hay que ser agradecidos con la persona que Dios pone al frente de uno. Y hay que apoyar en el trabajo, en la casa, a su esposo, a su esposa, en la iglesia, con los grupos de amistades que uno tiene. Porque hermanos, déjeme decirle, uno se deja llevar por la humanidad de uno, por la afección humana, por el amor incompleto del ser humano, no el amor ágape de Dios. Y uno quiere ayudar a las personas, pero lo hace en la carne, da consejos en la carne, da ejemplos en la carne, apoya en la carne, y al final todo eso termina explotando en la cara de uno mismo después. Amén. ¿Encontraron a alguien? ¿No encontraron a nadie? ¿Qué dice, hermana? Mancillar la carne significa manchar el cuerpo o cometer todo tipo de pecado, especialmente los pecados de índole sexual. Amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Yo no leí eso, ¿verdad que no? Pero eso es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, todo lo que hagamos a nuestro cuerpo, que no es de Dios, es mancillar la carne. Amén, es pecar. Amén, hermanos. Dios nos está hablando muy seriamente, hermano, porque Dios quiere que nos santifiquemos. Él quiere que busquemos de Él verdaderamente. Y tenemos que empezar por purificarnos. Y tal vez hay falta de conocimiento. Entonces Dios quiere que tengamos el conocimiento para que no haya excusa. Amén. Tenemos que purificarnos, hermanos.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso ya lo expliqué. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vea con lo que nos compara, con animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? Y se lanzaron por lucro en el error ¿de quién? ¿Quién es Balaam? Eso está en Números 22, no lo vamos a leer ahora, para que lo lean en la casa. Número 22, 1 al 35. Balaam. La hermana Estrella dice que era el profeta corrupto. Y tiene razón, pero ¿qué fue lo que hizo que lo hace verse corrupto? Porque era un profeta de Dios, ¿o no? ¿Ah? Okay. ¿Y qué hizo ese profeta de Dios para que nosotros digamos que fue corrupto? O sea, que prácticamente dice, vamos a leerlo aquí, que la palabra que usan para él dice, por lucro. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, por lucro de ganancia, ¿verdad? Económica. ¿Okay? ¿En qué momento usted acuerda usted que Balaam practicó la corrupción? De lucro. Nunca le llegaron a pagar. O sea, el concepto, la dirección del concepto estaba bien, ¿verdad? Pero por eso pregunto, porque cuando uno habla de Balaam, se va al resultado final, pero hubo un proceso. Pero el proceso, hermanos, mire, nosotros todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos. Lo que no entendemos es que si hubiésemos tomado los principios cristianos desde un momento inicial, hubiera sido fácil no fallar. Porque Balaam fue a ser encontrado por Barak, mandó emisarios, príncipes de su pueblo, para traerlo a que maldijera a Israel, ¿verdad? Y él, cuando llegó aquella gente a su casa, a mí me da risa porque dice que el Espíritu de Dios se le presenta y le pregunta: ¿quiénes son esos hombres? Como que Dios no supiera. Esa es la parte que me da risa. ¿A qué vinieron esta gente aquí a su casa?, le preguntó. Y entonces ya les cuenta que vienen para llevárselo para que maldiga a los judíos, a Israel. Y Dios le dice: no maldigas porque son benditos. Dios le dijo desde el principio: no los maldigas porque son benditos. Y empezó la negociación de los príncipes a decirle lo que le podían dar si él iba a maldecirlos. Y él decía: bueno, déjeme preguntarle a Dios si me deja ir, después de que le dijo que no lo hiciera. ¿Se dan cuenta? Ya Dios le dijo que no lo hiciera. ¿Estamos entendiendo? Si Dios nos ha enseñado por su palabra lo que tenemos que hacer y hacemos lo que es en contra de la palabra de Dios, se va a hacer todo difícil. Pero no es porque tenía que ser difícil, es porque no practicamos la palabra como tenía que ser inicialmente. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente le habla y lo convence, y él va y va a preguntarle a Dios, y empieza a orar otra vez, y se le presenta el Espíritu de Dios, y al final le dice: bueno, vaya. Tenga cuidado, hermano. A mí hay gente que me ha dicho: Dios me habló en mi casa y me dijo que hiciera esto. Tenga cuidado, porque Dios le dijo a Balaam que fuera, después de que le ha dicho que no fuera. Al final lo dejó irse para allá. Y cuando iba de camino, ¿se acuerdan la historia de la burra? El burro, o lo que fuera. El asno, ¿sí? ¿Se acuerdan? 3 veces el ángel de Jehová se paró con la espada para detener a aquel animal. Y el animal miraba al ángel de Jehová, y el burro de Balaam no lo veía. El burro era él, no era el que estaba montado él. Porque ya Dios le ha dicho que no fuera. Le insistió a Dios 3 veces allá, hasta que Dios le dijo: bueno, vaya. Pero le dijo: no maldigas al pueblo.
Y cuando iba de camino dice que Dios estaba muy enojado con él. Apenas, mire, Dios le dijo vaya. Y apenas se levantó y se montó en su caballo para ir para allá. Dice la palabra que Dios se enojó en gran manera con él. Usted no me venga a decir a mí que Dios le mandó a hacer algo y que eso es bueno, porque Dios se lo dijo que lo hiciera. Dígame cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. Si usted le ha insistido a Dios en algo, y le ha insistido, y le ha insistido, y al final Dios le dice, ok, vaya, hágalo. No crea que Dios está contento con usted. A Dios no se cuestiona, hermanos. Dios no es hombre para cambiar de opinión. No tiene sombra de variación. Él es uno y nunca cambia. Amén. Entonces, estamos entendiendo el concepto de Balaam en este libro, ¿verdad? Primero Caín, pues Balaam. Léalo en la casa, hermanos, porque es muy interesante. Ahora, después de Balaam sigue, ¿quién? La contradicción de Coré. La rebeldía en su máximo apogeo. Después de haber sacado a Moisés de Egipto a Israel, pasado por el Mar Rojo, las plagas, tantas cosas que Dios hizo para llevarlos hasta ese lugar, y ahora se levantan unos cuantos caudillos del pueblo de Israel y le dicen a Moisés y a Aarón, ¿y ustedes quiénes son para mandarnos a nosotros? Nos trajeron nos sacaron de una tierra que fluía leche y miel, les dijeron. Esto les dijeron ellos, estas palabras las dijeron a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que lo iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel, que no los llevó. Y esto le estaban contradiciendo todo, inclusive desde el inicio. Nos sacaron de donde estábamos bien para traernos a un desierto a morirnos aquí de hambre. Ustedes no tienen que decirnos más que hacer a nosotros. Y se rebelaron contra ellos. Ustedes saben que para que quedara escrito esto en la palabra de Dios, Moisés le dijo al Señor, ellos tienen que sucumbir como nunca nadie más ha sucumbido. Tiene que ser histórico lo que va a hacer con ellos. Les habían seguido 250, creo, que lo siguieron en esa rebelión. Esa es la palabra que los apartaron por familia. Moisés les dijo, ok, vamos a ver quién está bien, quién está mal. Mañana ustedes se paran aquí y yo me paro acá y que Jehová juzgue. El que sobreviva mañana es el que es de Dios. Y donde la palabra dice que como nunca antes se abrió la tierra bajo los pies de ellos y descendieron directamente al infierno. Se los tragó la tierra vivos. Y después de eso, los otros que eran seguidores de ellos, que no estaban ahí con ellos en ese momento, dice que el Espíritu de Dios mandó fuego del cielo y los consumió a todos. Nadie se escapa de la rebelión. Recuerden esto, hermanos. Amén. Apaguemos la luz y vamos para la casa. Lo de Coré está también en el libro de Números, capítulo 16, y de una manera, yo digo, simbólica, del versículo 1 al 35 también, igual como les dije anteriormente, que Balaam está en el versículo 22, 1 al 35, ¿verdad? Esa también está en el 16, del 1 al 35. O sea, es los mismos números de versículos. ¿Quién ha tomado la mano, Estrella? ¿Necesita micrófono? Sí. Ok. Media hora, hermanos. Sí, pastor, vea que lo que usted está diciendo no se contradice absolutamente nada con todos los acontecimientos que el Señor nos ha permitido leer en la palabra del Señor, porque mire que dice que no se vayan en contra de los líderes, porque es en contra de Dios que se van. Y está algo histórico lo que usted está diciendo de Coré, pero todavía antes, mire lo que es la rebeldía de que y hablar, cuando uno abre su boca contra el líder que Dios ha puesto, viene castigo de parte de Dios, porque empezó la hermana de Moisés, María. Dijo, solamente por la boca de Moisés ha hablado el Señor, y nosotros ¿qué somos? Inmediatamente que ella abrió su boca, dice que lepra
cayó, se puso con lepra, su cuerpo se contaminó, y es así, de esa manera. Moisés tuvo que orar para que Dios tuviera misericordia de su hermana y sanarla, pero dice que la palabra de Dios es tan hermosa porque la disciplinó el mismo Dios. Porque dice que no sé, aquellos que Él corrige, aquellos que los toma como sus hijos, porque si no los corrigiera, entonces serían bastardos. Entonces, no habría escupido el Dios de Israel sobre ella, por eso cayó lepra. Y Moisés tuvo que orar por su hermana, y ahí quedó confirmado de que hay que tener mucho cuidado cuando se abre la boca en contra del líder que Dios ha puesto, porque hay autoridad del Espíritu Santo de Dios, y aunque no caiga, supuestamente no se vea la lepra que cae de los cielos en una persona, espiritualmente es la rebeldía. Es como una lepra que contamina, y la lepra no se quedaba en la misma persona, se contaminaba a aquellos que estaban cerca de ellos, que se acercaban a la persona enferma. Así es la rebeldía. Amén, hermana, gracias. La parte interesante para nosotros en este momento, que nos puede dar a nosotros una luz en los problemas que nuestra iglesia ha tenido, es que esa rebeldía, o sea, estaba bien su hermana cuando actuó mal. ¿Estaba bien ella cuando actuó mal? La hermana de Moisés. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba rebelando, ¿verdad? Contra su propio hermano en la carne, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo Moisés? Pedir por ella, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Inclusive que Dios la castigó con lepra, y Moisés intercedió por ella para que Dios tuviera misericordia de ella. La desobediencia de María podía en alguna forma excusar la rebeldía de Coré. ¿No? Entiendan, hermanos. O sea, el error de su hermana no era excusa para que la gente de Coré se rebelara contra Moisés. Amén, ¿estamos entendiendo? Cada uno tiene que pagar su falta. Dios gracias, la rebeldía que tuvo su hermana fue algo que Dios trató. Pero las cosas que Coré hizo y dijo eran de otra magnitud. Y por eso Dios no tuvo misericordia de ellos. Amén. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la enseñanza de este día? Porque ya es tarde. ¿No preguntas? Cuando más Miguel está riéndose. ¿Ah? No, yo sé que no. Usted, como usted siempre llega tarde al servicio, no le parece tarde ahora. Bueno, no me tienten, por favor. Yo creo que si no hay preguntas podría tal vez haber comentarios antes de irnos, porque esta enseñanza está sanando nuestros corazones, no señalando nuestros errores, sanando nuestros corazones. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí en este día, hermanos, para sanarnos. Y yo creo que lo está haciendo. Yo siento de parte del Espíritu Santo de Dios que está haciendo algo que necesitábamos que hiciera hace días, pero no había llegado el tiempo de Dios, y hoy llegó, y Dios lo va a hacer. Abracemos a Dios, hermanos, que si no abrazamos a Dios no vamos a abrazar a nuestros hermanos, no vamos a poder, porque todos tenemos defectos y todos fallamos, hermanos. Es muy difícil. Esta mañana nuestro hermano Jesús en la oración decía que le fallamos a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestra familia en palabras, que les fallamos a los hermanos en la iglesia con palabras y acciones. Y yo tomo cada palabra de mi hermano en la oración de mi hermano como dirigida por el Espíritu Santo de Dios, y yo oraba para que Dios también hiciera eso en mí, porque yo reconozco que todos pasamos momentos difíciles donde fallamos y actuamos mal.
La diferencia está, hermanos, en que uno lo hace porque es defectuoso, tiene el pecado aún en nosotros, pero no vivimos en el pecado. No vamos a hacer como Coré, que con maldad vamos a planificar y rebelarnos contra lo que Dios quiere hacer, sino que vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios aún trate con nosotros, a pesar de nuestros defectos, hermanos. Amén. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? Vamos, hermano Jesús. También nos debería dar miedo lo que menciona a Sodoma, a Caín, a Balaam y la rebelión de Coré. Amén. O sea, está hablando directamente a nuestras vidas. Amén. Porque hay mucha rebelión en contra nuestra. Amén. Dios quiere sanar a un pueblo. Dios quiere que disfrutemos los momentos. Caín hubiera disfrutado con su hermano. Dios ya veía. Dios los está viendo. El mismo en Sodoma, la mujer de Lot volteó a ver para atrás. Dios no los trajo hasta aquí para mirar atrás. En la rebelión de Coré, como aprendíamos, no quedó uno. Amén. Que esta tarde no quede uno en nosotros que no sea sanado. Que Dios sane nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.